Mi nombre es Faustino. Soy agricultor. O bueno, era agricultor. Si me ven ahora, quizás piensen que soy un viejo que se ha pasado de mezcal. Pero les juro que lo que les voy a contar sucedió. Sucedió en San Jerónimo, un pueblo que figura en los mapas de Oaxaca, pero que créanme, hace mucho tiempo que no existe para el mundo de los vivos. Exploración siniestra. En San Jerónimo no hay luz eléctrica, ni señal de radio, y desde hace casi 30 años tampoco hay gente. Todos se fueron. El pueblo está muerto. Las casas de adobe se deshacen en polvo. La cúpula de la iglesia se derrumbó hace una década. Y la escuela es un esqueleto de concreto. Un lugar donde el tiempo no pasa, simplemente se pudre. Y yo me quedé. Me quedé porque las tierras de mi familia están ahí. Unas hectáreas de maíz y frijol que por pura terquedad no abandoné. Vivo en la orilla en una choza alejada, pero mi jornada casi siempre terminaba cuando el pueblo, ya de por sí silencioso, se volvía un hoyo negro. Mi rutina era inmutable. Cerca de las 3 de la mañana, la hora que llaman muerta, yo volvía de revisar los riegos nocturnos. El aire, a esa hora, en la sierra, es un escalofrío que te atraviesa los huesos. Es una calma tan absoluta que te perfora los oídos. Y en esa calma uno se acostumbra a reconocer los sonidos que no deberían estar. Aquella madrugada no fue un sonido sino un silencio extra. El camino de vuelta a mi casa pasa justo por la plaza central del pueblo abandonado. Normalmente el viento silba a través de las ventanas vacías y el crujir de la madera vieja es como la respiración enferma del pueblo. Pero esa noche nada, el viento se detuvo. Los grillos callaron a la vez. Era como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Me detuve junto al esqueleto de lo que fue el kiosco. La sensación era pegajosa, como si caminara a través de algo denso. Y entonces apareció algo que no era algo físico, sino una anomalía en la oscuridad. Sobre el Cerro de la Cruz, el más alto que domina San Jerónimo, había una luz. No era la luz anaranjada y vibrante de un fuego de leña normal. Era una luz azul como un fósforo gigantesco, una columna de fuego vertical que subía a lo alto de la montaña. Era imposible. Ahí no había nada más que piedras y matorrales secos. Y en Oaxaca, el fuego nocturno, en un monte sin razón aparente, es siempre una mala señal. Me quedé ahí congelado. El fuego duró tal vez 1 minuto y luego se apagó. Dejó una mancha oscura en mi visión, como cuando miras fijamente al sol. Me dije, fue el gas del pantano, fue un rayo, cualquier cosa menos la verdad. Apreté el paso y tenía la respiración corta. Quería llegar a mi casa y encerrarme, pero el pueblo tenía otros planes para mí. No tenía lógica. Las vigas de la iglesia habían colapsado hacía años. No había nada que pudiera caer con esa fuerza. Mi cuerpo se puso rígido. Me di la vuelta lentamente. Entonces el golpe se repitió, pero esta vez no era uno, eran varios. Sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor gigante, o como si dentro de ese cascarón de ruina alguien estuviera tratando de derribar la única pared que quedaba en pie. Y no estaban solos. Empecé a percibir que el sonido no era solo un golpe, era la reverberación de algo que subía, una especie de canto gutural profundo que no podía ser humano, un lamento que venía de las entrañas del pueblo. Me tapé los oídos, pero la vibración me entraba por los pies. Comprendí en ese instante que no era solo el fuego en el monte ni la iglesia que se caía a pedazos. El pueblo estaba despertando. Y yo era el único testigo, la única carne viva, en kilómetros a la redonda. El ritmo de los golpes y el cántico gutural se hicieron uno solo. Ya no pensaba en correr
sino en esconderme. Mi casa estaba demasiado lejos. Me lancé al hueco de una casa que en mis tiempos de niño fue la casa del herrero. El techo se había caído, pero las paredes seguían en pie. Me pegué al adobe frío, temblando sin atreverme a respirar. El cántico subió de volumen, volviéndose una especie de rezo sin versos cargados de bilis y tierra mojada. Sentía que me estaban buscando, que sabían que yo estaba ahí escuchando. De repente un olor que quemaba la nariz. No era incienso ni a humo, era más bien azufre, como a carne quemada. Me pegué más al muro, cerrando los ojos con tanta fuerza que me dolían las cuencas. Cuando volví a abrirlos, sentí un frío antinatural a mi espalda. Me giré despacio y mi corazón se detuvo. A unos 3 metros de mí había una sombra. No era una silueta humana proyectada por la luna. Era una ausencia de luz tan intensa que parecía engullir lo que estaba detrás, pero la sombra se movía. Tenía una altura desproporcionada. No podía distinguir rasgos, pero sí la forma de la cabeza. 2 protuberancias puntiagudas rompían la silueta contra la noche. Era algo antiguo, algo que había estado dormido bajo la tierra del pueblo y que el fuego en el monte había despertado. No pude gritar, tampoco podía moverme. Mi mente solo registraba 2 palabras: demonio, veneno. La sombra no se acercó, pero se inclinó hacia mí, y fue entonces cuando percibí la verdadera manifestación de mi terror. El hedor a azufre se intensificó, y en el hueco oscuro, que se supone era su rostro, había algo. No ojos, sino 2 puntos de luz roja que ardían con una intensidad fría. Y luego dijo algo, pero no con palabras. Fue un sonido que mi cerebro no pudo procesar del todo. Era una mezcla de silbido de serpiente y el crujir de huesos rotos, pero el mensaje fue claro, resonando dentro de mi cabeza como un mandato. ¿Por qué te quedaste? No hay lugar para ti aquí. En mi pánico absoluto hice lo único que pude. Me cubrí la cara con los brazos y solté un lamento silencioso. Esperé la garra, el fuego, el golpe que acabaría conmigo. Esperé lo que parecieron horas con la respiración atrapada en el pecho. Cuando me atreví a bajar los brazos y abrir los ojos, la sombra se había ido. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio roto. El viento regresó suavemente haciendo crujir las hojas secas. La calma era una burla. Salí del hueco del herrero tambaleándome. Miré hacia el monte. El fuego había desaparecido sin dejar rastro de humo. Miré hacia la iglesia. La ruina seguía en pie, tan muerta como siempre, y corrí. Corrí el resto del camino hacia mi casa sin detenerme, sin mirar atrás. Entré, cerré la puerta con el cerrojo de madera y me acurruqué. No dormí, no pude. Solo escuché el silencio, temiendo que el cántico o el golpe volvieran. Al amanecer, la luz del sol se sintió como una bendición. Recogí mis cosas más importantes, mi cartera, un poco de dinero, mi machete. Dejé mi vida entera atrás. Dejé San Jerónimo. Ahora vivo en la ciudad, durmiendo en un colchón viejo, lejos de la sierra. Y si creen que estoy a salvo, se equivocan, porque a veces, en la madrugada, a eso de las 3, cuando me despierto por el miedo, me doy cuenta de 2 cosas. Primero, que aún tengo el olor a azufre impregnado en la ropa que uso para dormir. Y segundo, que el pueblo, a donde no entra Dios, ya no se encuentra en Oaxaca. Ahora sé que ese lugar me sigue. Ya no es una geografía, es una maldición que viaja conmigo. Y la voz en mi cabeza me pregunta en las horas muertas, una y otra vez: ¿por qué te quedaste? No hay lugar para ti aquí. Un relato realmente escalofriante, amigos de la noche. La sensación de que el mal tiene una geografía propia y que ésta puede adherirse al alma de sus víctimas. ¿Creen que Faustino pudo escapar de verdad? ¿O esa sombra ya viajó con él hasta la ciudad? Déjennos sus teorías en los comentarios. Queremos saber su opinión sobre este testimonio desde Oaxaca, una tierra rica en misticismo
y por lo que parece en horrores ancestrales. Si les ha gustado este viaje a la oscuridad, recuerden darle like, suscribirse al canal y lo más importante, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos relatos de la noche. Nos escuchamos en la siguiente madrugada y tengan mucho cuidado con el silencio. Exploración siniestra.